quiero cederle antes de que Ricardo inicie su charla magistral, para que Patricia Cedeño, la presidenta de la asociación, se dirija también a nosotros en este día en el que compartimos el placer de estar acompañando a Ricardo en esta presentación. Muchas gracias, César, muy amable. Dar las gracias a todas las personas que se encuentran vinculando a este webinar y agradecer especialmente a los miembros de la asociación que se han vinculado y que desean participar activamente de este tipo de manejos y del conversatorio que ya hace un ratico veníamos hablando con el doctor Martínez. Agradecer infinitamente por su asistencia. Esperamos que las preguntas logren llegar pronto al doctor para que nos pueda solucionar esto y nos aclare un poquito más las dudas que tenemos respecto a lo que está sucediendo hoy día. Mil gracias por estar aquí. Nos estamos hablando. Ricardo, sin más palabras, el auditorio es 100% tuyo. Bueno, buenas noches a Patricia, a César, a todos, a Karen, a todos los que están en este momento acompañándonos en esta charla directamente de inmunizaciones, de rebaño, de nuevas variantes, en lo que tiene que ver con la vacuna para SARS-CoV-2. Yo quisiera un silencio de 15 segundos, para recordar a nuestros, primero a nuestros pacientes, a todos nuestros pacientes, a todos nuestros colegas, a compañeros y compañeras que ya no están con nosotros y que desafortunadamente han sucumbido ante la pandemia. Perfecto, muchas gracias, muy amables. Entonces vamos a empezar a hablar de algo importante que nos tiene aquí reunidos, que son las inmunizaciones, lo que tiene que ver directamente con vacunación en contra del SARS-CoV. Ya en una charla previa habíamos analizado lo que tenía que ver con elementos fisiopatológicos, inmunológicos, hablamos de inmunidad celular, de inmunidad humoral, que estaba relacionado directamente con la infección. Hoy no vamos a tocar mucho este tema, sino que vamos a ir directamente al grano y nos vamos a meter específicamente a hablar de las vacunas. Vamos a ser muy prácticos, muy proactivos, y la idea es que al finalizar esta actividad todos estemos motivados. Definitivamente no podemos desconocer el gran avance de la humanidad, con el advenimiento, el desarrollo, la implementación y la continuidad de las vacunas. La presencia de vacunas es uno de los logros más grandes que ha tenido la humanidad directamente para lograr el bienestar de la humanidad. Eso es completamente claro, eso es completamente indudable y completamente innegable. Y ningún movimiento antivacunas, ni ningún concepto personal en contra de una vacuna puede estar en contra o puede ir en contra del gran desarrollo que ha tenido el mundo gracias a las vacunas. Vale la pena recordar cómo, gracias a las vacunas, se ha logrado casi en su totalidad una erradicación de la polio. Recordemos directamente que la polio es una enfermedad, era altísimamente prevalente en la humanidad y dejó miles, dejó cientos, dejó millones de personas con inhabilidad e incapacidad permanente y definitiva. Y gracias al esquema masivo de vacunación, esto se pudo controlar. ¿Y cómo podremos olvidar directamente este gran problema que generó millones de muertos en el siglo pasado y durante siglos previos, como fue directamente la viruela, y cómo en 1976-77 se logró directamente declarar la abolición de la viruela gracias a un sistema de inmunización. Estas son dos de los muchos ejemplos que tenemos directamente para establecer la importancia y la efectividad de las vacunas y la gratitud que tiene directamente la humanidad para con las vacunas. Empecemos ya directamente al grano. Vamos a hablar de lo que es la inmunidad de rebaño, inmunidad colectiva o inmunidad poblacional.
Esto es lo que tenemos que estar hablando, es lo que hemos mucho oído hablar, y veamos directamente el concepto actual, el concepto actualizado de la Organización Mundial de la Salud con respecto a la inmunidad de rebaño. Este fue un concepto que apareció expreso en diciembre 30 del año pasado, dado por la Organización Mundial de la Salud, donde se menciona que la inmunidad de rebaño o inmunidad colectiva, denominada también inmunidad de población, es un concepto utilizado en el ámbito de la vacunación e implica que se puede proteger a una población contra un determinado virus si se alcanza un umbral de vacunación. Esto es muy importante. La inmunidad de rebaño o inmunidad colectiva es una inmunidad poblacional, no una inmunidad individual. Esto es importante y miren cómo la OMS a finales del año pasado lo establece directamente como después de alcanzar un umbral de vacunación. Recordemos que el término de inmunidad de rebaño empezó por allá en la década de los 30 del siglo pasado, en medicina veterinaria, empezó directamente con brotes de Bruselas, pero ya se fue directamente con esto del COVID, afianzando un poco más directamente y actualizando la definición, como lo he mencionado. Y cuando hablamos de inmunidad de rebaño, tenemos que tener un concepto básico que todos lo hemos oído mencionar, pero que algunas veces de pronto no lo podemos saber, que es el número reproductivo básico, el RO o el RO. Esto es importante, el número reproductivo básico. Muchas veces oímos mencionar que una enfermedad infecciosa tiene un índice o un número reproductivo básico de 2, de 3 o de 4 y ocasionalmente no sabemos de qué estamos hablando. Esto es algo muy sencillo. Básicamente la definición es el número promedio de transmisiones esperados de un solo caso primario. Entonces, si tenemos un RO de 2, básicamente un paciente infecta 2 y estos 2 sucesivamente a otro tipo de pacientes. Si tenemos un RO de 3, un paciente infectado infecta 3 y estos 3 infectan a 3 y así sucesivamente. Este término es muy, muy, muy importante. Y aquí hay algunas condiciones importantes que nos tiene que ver directamente con la tasa de infección en lo que respecta directamente al RO. Vamos a ver directamente cómo está en su gran medida por el índice de transmisibilidad. El índice de transmisibilidad o el índice de infección como tal de un agente infeccioso. Vemos cómo el sarampión tiene un RO muy grande, de 12 a 18. O sea, una sola persona va a transmitir directamente la infección a 18 personas y así sucesivamente. Entonces, esto de mano nos va a decir que gracias a los esquemas de inmunización notorios, el sarampión es una enfermedad que, si bien no se ha erradicado, está relativamente controlada en el territorio colombiano o en el mundo, gracias directamente al sistema de inmunizaciones. Aquí está el RO o el índice de transmisibilidad, por así decirlo, de una cantidad importante de enfermedades infecciosas, siendo el sarampión y la tosferina notoriamente elevadas, y viendo directamente cómo el SARS-CoV aparece en RO. Algunos dicen que 2, otros 5, pero la gran mayoría de estudios lo ubican entre 2 y 3, entre 2 y 3. O sea, que cada paciente infectado tiene la capacidad de transmitir el virus e infectar a 2 personas más y así sucesivamente, entre 2 y 3 personas. Entonces, ¿por qué es importante establecer el RO? ¿Por qué es importante establecer la inmunidad de rebaño? Cuando sabemos el RO y ya sabemos directamente lo que es el RO, ya hablamos de que el RO para SARS-CoV es de 2 y 3, entre 2 y 3. Hay estudios que mencionan en poblaciones de 1 a 5, 3, 5, otros de 2 a 4. Todo depende de la población, todo depende de las características, todo depende de la situación económica, pero entre 2 y 3. Y vemos directamente cómo sacamos este aspecto importante que tenemos que conocer. El umbral de la inmunidad de rebaño. Esto es importante. Si queremos directamente hablar de vacunación, si queremos hablar de protección, tenemos que saber lo que es el umbral de la inmunidad de rebaño por enfermedad. El umbral de inmunidad de rebaño por enfermedad. Entonces, esto es muy sencillo. ¿Cómo sacamos esta fórmula? El de umbral de inmunidad de rebaño por enfermedad. El umbral es básicamente igual a 1 menos 1 sobre RO. 1 menos 1 sobre RO. Entonces, si conocemos esto y vemos directamente que el RO de SARS-CoV está entre 2 y 3, vemos que si está entre 2, el umbral de inmunidad es de 50%. 1 menos 1 sobre 2, 0.5, 50%. Y si lo tomamos directamente como 3, vemos que el umbral de inmunidad de rebaño es 77%. O sea, esta es la cantidad directamente de población que tendría que tener un elemento de inmunización para lograr inmunidad de rebaño. 50% si tenemos un RO de 2 o 77% si tenemos un RO de 3. Pero lógicamente esto depende de muchas condiciones sociales, económicas, demográficas, ambientales, medioambientales.
Pero estos son conceptos muy claros que debemos de tener cuando pensemos cuál es la inmunidad de rebaño que deberíamos de tener en el territorio colombiano o a nivel mundial. Entre 50% o 77% depende directamente como tal del robo. Yo creo que eso fue claro y está establecido como tal. Entonces, esto nos lleva a hacer varias preguntas. Esto nos lleva a hacer varias preguntas que quiero que nos respondamos y que pensemos directamente en este momento. Miren que cuando dicen que el RO o el umbral de inmunidad de rebaño por enfermedad es de 77% máximo, cuando el RO es de 3 para SARS-CoV, yo quiero que revisemos este artículo, porque aquí tenemos que hacer una concatenancia o diferenciación entre la parte epidemiológica, entre lo que se menciona y lo que hemos visto directamente a nivel mundial. Yo quiero que miremos este artículo que es bien interesante. Es un artículo publicado en Science a principio de este año. En la parte de al frente del artículo simplemente hay una carta a Lancet de los mismos autores y donde se establece el comportamiento del SARS-CoV en Manaus, Brasil. Recordemos el dato que dimos de 77% como inmunidad de rebaño por enfermedad. Recordemos eso, 77%. ¿Pero qué mostró este artículo? Mi doc, perdón, una interposición. Qué pena, es que no se está viendo las imágenes. ¿No lo están viendo? ¿No estoy compartiendo pantalla? No, señor. Dice Ricardo, estás compartiendo pantalla, pero estamos en la primera imagen y no se ha cambiado. No, pero entonces no sé por qué. Que me dicen que debo hacer porque... Salir y volver a compartir. Volver a compartir pantalla. Perfecto. Voy a volver a compartir. No sé si ahí... Sí, señor, ahora sí. Sí estoy compartiendo pantalla. Sí, ahora tienes que pasarlo al modo de presentación y solamente vimos los dos slides. Yo quiero recordar esto porque esto para mí es muy importante. Esto es muy importante para mí que quede claro. Ya sabemos directamente lo que es el término de inmunidad de rebaño por la Organización Mundial de la Salud. Aquí está claro. Inmunidad colectiva, denominada también inmunidad poblacional, que es un concepto utilizado en el ámbito de vacunación. Esto era importante. Entonces, vemos cómo el número reproductivo básico se entiende básicamente por el número de pacientes o de personas que puede infectar a alguien ya infectado, RO. Entonces vemos directamente cómo, por ejemplo, para sarampión, el RO es de 12 a 18. O sea que un paciente con sarampión infecta a 18, uno con tosferina puede infectar hasta 17, uno con SARS-CoV entre 2 y 3. Hay latitudes donde se dicen de 1,5 a 4,5, hay otras de 2 a 5, pero entre 2 y 3 es lo más aceptado. O sea que cada paciente con SARS va a infectar a 2, esos 2 a otros 2, y así sucesivamente. Ahí vamos. Aquí tenemos la fórmula del umbral de inmunidad de rebaño, donde establecemos que el umbral de inmunidad es 1 menos 1 sobre RO. Si tenemos que el RO del SARS está entre 2 y 3, si tomamos como 2, tendríamos que el umbral de inmunidad de rebaño es de 50%, y si lo tomamos como 3, la inmunidad de rebaño, el umbral de inmunidad de rebaño sería 77%. Hasta ahí estábamos. Bueno, entonces vemos cómo, acorde a lo que acabo de mencionar, se establece inmunidad de rebaño de 77% para SARS-CoV, 77%. Pero yo quiero que miremos este estudio que es un estudio bien bonito, bien interesante, lo invito a que lo lean. Es un estudio de lo que pasó como tal en Manaus, durante el año pasado y durante principios de este año. Manaus, en la parte de Brasil, hicieron un estudio después del mes de mayo. Recordemos que después del mes de mayo, junio, Manaus fue fuertemente golpeado por la pandemia. Entonces, ellos hicieron estudios de seroprevalencia y encontraron que cerca del 70-75% de los pacientes de Manaus tenían presencia de anticuerpos contra la infección. O sea, era población que teóricamente se había infectado. Entonces quiero ver los resultados y quiero mostrar los resultados directamente como tal del estudio. Aquí en esta diapositiva está claramente. Vemos en la parte de arriba,
cómo en mayo del 2020, hay una fuerte oleada, un golpe importante a la población de pacientes infectados por SARS-CoV. Miren directamente cómo se empezó a finales de abril, en mayo tuvo el pico como tal y comenzó a bajar. Sobre el mes de junio, julio, en los estudios de anticuerpos, se demostró que casi el 75% de los pacientes tenían anticuerpos, o sea que habían teóricamente estado expuestos a la infección. Eso hizo que después de un tiempo la gente tomara ciertos elementos de relajación, se tranquilizara, no usara las medidas directamente convencionales de protección porque ya habían sido infectados. Y miren directamente lo que pasó nuevamente en diciembre y en enero de este año. En diciembre del año pasado comienza nuevamente a aparecer un pico mucho más fuerte que el de mayo de 2020 y en junio se establece como tal. Entonces, ante esta pregunta uno tiene que decir, venga, si me hablan que inmunidad de rebaño es de 77%, entonces, ¿por qué motivo aquí, en este estudio que están presentando los articulistas, se menciona de que hubo anticuerpos hasta 75%? ¿Y por qué motivo, después de tener anticuerpos del 75%, donde teóricamente hay una inmunidad de rebaño, después de casi 6 meses, 7 meses, aparece un nuevo pico? Esto es muy preocupante. Esto es bastante preocupante. Y lo que pasó en Manaos obliga a que todos nos preocupemos, porque la tranquilidad de tener anticuerpos por haber presentado la infección no me obliga ni me justifica a dilatarme o a relajarme en las medidas de protección, de distanciamiento y uso de tapabocas, como muy factiblemente ocurrió en esta población. Pero también hay quienes dicen que fue la variante brasileña la que finalmente llegó a Manaos y por una mayor transmisibilidad generó directamente como tal este brote. Yo quería traer este artículo porque es bien importante. Todos sabemos que Manaos fue fuertemente golpeado con un primer pico en mayo, pero con un pico mucho más fuerte en el mes de enero del presente año. A pesar de que casi el 75% de esa población tenía presencia de anticuerpos donde mostraban que han tenido muy factiblemente la infección de manera previa. Arrogancia, descuido, pobreza, tranquilidad, hay muchas cosas. Se olvidaron del distanciamiento, se olvidaron de las medidas de lavado de manos y de tapabocas, rumbas, qué sé yo, o la nueva variante que ahorita voy a hablar de ellas que tiene una mayor transmisibilidad. Y Manaos, en las imágenes que recordamos todos, donde habían entierros colectivos, a todos nos preocuparon, a todos nos impactaron, y esto nos preocupa mucho más si tenemos en cuenta lo que de pronto puede estar pasando en este momento en el territorio colombiano. O sea, todos sabemos y estamos, entre comillas, contentos, pero no tenemos por qué estar tranquilos por el número de casos que le está reportando bajo en el territorio. Y no solamente en el territorio, en muchas partes del mundo. Hay mucha gente que le puede estar relajando porque mencionan, no, miren, es que en diciembre teníamos casi 400 muertos, 350, ya tenemos 140. En diciembre y noviembre el número de pacientes infectados por pruebas era tanto, ya tenemos tanto. Eso hace que la gente se relaje y preocupa notoriamente la presencia de una tercera ola. Entonces no nos podemos relajar. No repitamos la historia de lo que pasó como tal en Manaos y en otras partes del mundo, donde después de una segunda ola fuerte, con una presencia de anticuerpos, nuevamente aparece un pico notorio. Y esto nos podría llevar directamente a una tranquilidad solamente cuando tengamos de manera concomitante una inmunización masiva en la mayor parte de la población. Por eso la definición de inmunidad de rebaño iba de la mano con presencia de inmunización. O sea, la inmunidad de rebaño no se alcanza únicamente por la presencia o el antecedente de infección. Se hace necesario que de manera concomitante se presente una inmunización activa, adecuada, seria y juiciosa. Ya metiéndonos en el cuento de lo que es el SARS-CoV y la inmunización, vamos a ver cómo esto es una diapositiva que yo siempre presento porque la gente siempre dice, pero ¿por qué fue una vacuna tan rápido, en menos de un año? Y esta diapositiva es muy importante y se las quiero mostrar de la siguiente manera. Miren cómo en la parte superior de la diapositiva, durante la fase preclínica y los estudios fase 1, fase 2 y fase 3,
el desarrollo de una vacuna puede tardar hasta 15 años o más, hasta 15 años o más. Hay excepciones como la vacuna del sarampión, que se desarrolló en un periodo de 4 o 5 años, pero en términos generales, entre una fase y otra fase pueden pasar 2, 3, 4 años. Entonces muchas personas se preguntan, ¿por qué motivo con el SARS-CoV ocurrió algo tan extraño? ¿Por qué rápidamente se desarrollaron vacunas o inmunizaciones en un periodo de casi un año? Y esa pregunta que se hace la gente es lo que hace que a mucha gente tenga desconfianza con respecto a la vacuna. La gente dice, pero ¿por qué otras vacunas se demoraron tantos años y por qué esta fue tan rápido? En un periodo de 10 meses empezó a haber resultados. Y esto tiene una explicación. Y la explicación la quiero empezar de la siguiente manera. Recordemos las diferentes proteínas del SARS-CoV. Y vamos a centrarnos directamente a la proteína S, a la proteína Spike, a la proteína espiga. Ahí es donde me quiero centrar. Y ahí fue donde se centraron de manera inicial, después de la infección inicial documentada en China, los esfuerzos para generar anticuerpos y para generar inmunizaciones o vacunas o inmunizaciones direccionadas claramente contra esta proteína S. Recordemos la importancia de esta proteína S al permitir la interiorización del virus a la célula humana por su relación con los receptores de enzima convertidora a la angiotensina. Entonces, había un mecanismo ya identificado. Se tenía que establecer directamente la importancia de la proteína S como punta de entrada del virus al organismo, y ahí fue donde se empezó a trabajar en la vacuna. Entonces, esto hizo que todo fuera relativamente mucho más rápido. Entonces, cuando tenemos la estructura genética, la estructura del ARN del virus, y vemos cómo hay una secuencia de bases nitrogenadas de adenina, tinina, guamina, guanina, citosina, una base nitrogenada bien extensas, los investigadores únicamente se preocuparon o hicieron énfasis en este momento en ese fragmento de ARN que codificaba la proteína Spike. Ahí fue donde se centraron los esfuerzos, únicamente ahí, en ver directamente esta proteína Spike o esta proteína de unión o esta proteína de espiga que permite que el virus entre y genere toda esta catástrofe. Eso hizo que se acortara completamente la estructura viral y únicamente hicieran una distribución como tal y un mapa de la proteína Spike para empezar a trabajar en ella y para empezar a producir anticuerpos o inmunizaciones. Eso hace en gran parte que fuera tan rápido el desarrollo de la vacuna. Y no solamente por eso, también se desarrolló vacuna rápidamente. ¿Por qué? Porque habían todos los recursos económicos del mundo, porque habían voluntarios y porque había voluntad. Esas tres condiciones fueron las que hicieron que la vacuna se desarrollara rápidamente, sin contar, como vamos a ver ahorita, que son técnicas nuevas, novedosas, como vamos a describir ahora. Esta diapositiva me encanta. César, Patricia, esto no ha cambiado nada. La arrogancia de la humanidad es cada vez mayor, pero la medicina cambia muy poco, a no ser que haya desarrollos como el de las vacunas y el lavado de manos y los elementos de salubridad y salud pública. Miremos los colegas nuestros como por allá en el siglo XIII, XIV se protegían para ver pacientes con peste, y vemos lo que está pasando hoy en día. Son cosas más o menos parecidas. Entonces, sigamos directamente cómo fue el desarrollo de estas vacunas rápidamente. Miremos cómo en diciembre por allá del año 2019 se comenzaron a reportar los primeros casos de infección en China. Como en junio 10 del año pasado, se hizo la secuenciación genética de todo el virus SARS-CoV. Y como de ahí en adelante, de enero hacia adelante, comienza directamente, sobre todo Moderna y Pfizer, que son los que están trabajando con vacunas de ARN, a trabajar rápidamente con base a ese ARN, a ese fragmento, por así decirlo, de proteína Spike, para trabajar directamente en la producción de inmunizaciones o de anticuerpos que impidieran que el virus entrara por esa vía. Eso fue rápidamente. Vemos cómo se empezó en diciembre 1 del 2019, como ya acabo de mencionar, y cómo desde enero 10 en adelante hubo un rápido desarrollo de vacunas, y cómo por allá en marzo 16 empezaron directamente los ensayos por parte de Moderna, y cómo directamente en mayo 2 empezó también los estudios por parte de Pfizer. Entonces esto fue muy rápido.
vamos a ver directamente lo que está ocurriendo hasta la fecha, hasta hoy, hasta el día de hoy. Se puede meter al New York Times todos los días, o cada 8 días o cada mes, y ver directamente la actualización de lo que van las vacunas. A la fecha de hoy, este es el estado. Hay 27 vacunas en fase 2, hay 20 vacunas en fase 3, hay 7 vacunas autorizadas, hay 4 vacunas aprobadas, entonces, y hay 4 vacunas que fueron abandonadas directamente después de los ensayos clínicos. Esto es muy esperanzador, esto es bastante esperanzador, porque tenemos 4 vacunas aprobadas, perfecto, pero miren que hay muchas atrás, hay muchas haciendo fila, y muy factiblemente en un futuro no muy lejano, con la ayuda de Dios, vamos a tener no solamente a Pfizer y a Moderna, sino a otras multinacionales produciendo vacunas de ARN, y no solamente a AstraZeneca colocando vacunas con vectores, como voy a ver ahorita, sino también, además de la vacuna rusa y otras vacunas como la de Janssen, a otras multinacionales produciendo vacunas. Entonces, esto es esperanzador. Tenemos 4 vacunas aprobadas, pero hay una cantidad importante de vacunas que en este momento están en progreso. Y como les digo, esto, gracias a Dios, es matemático, cada vez se logran más avances y esperemos que así ocurra. Y me llamó la atención una publicación de Moderna ayer, donde ya empezó a trabajar sobre potenciales aplicaciones de ARN para buscar anticuerpos contra las nuevas variantes, como voy a ver ahora. Esto es rápido, esto lo conocemos todos, la forma directamente como actúan las vacunas, como actúan las vacunas. Estos son conceptos elementales, pero todos tenemos que conocerlos. Usted puede tener vacunas con elementos vivos atenuados, un elemento vivo atenuado, el sarampión, ¿cierto? La papera, la rubeola, son vacunas vivas atenuadas, sarampión, rubeola, papera. Vemos cuando una vacuna toda inactivada, toda la estructura viral inactivada, como ocurre con la influenza parenteral, vemos cómo hay vacunas a base de péptidos sintéticos, como la de la hepatitis B. Vemos cómo hay vacunas directamente, que es lo que vamos a ver, de ADN o de ARN, que son las vacunas de Pfizer y Moderna, y las vacunas con vectores, como son la vacuna de AstraZeneca, de Janssen, la vacuna rusa, y otras vacunas completamente inactivadas, como la vacuna china, que voy a mostrarles un poco más ahorita. Pero esto es elemento puntual de las vacunas directamente que están en desarrollo. Yo quiero ir lo más rápidamente posible para dar más tiempo a las preguntas y las respuestas. Empecemos con estas vacunas. La vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna, las vacunas de ARN, las vacunas que pegaron primero, pegaron 2 veces, y son las que en este momento más se están distribuyendo en el mundo occidental, por lo menos. La vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna. Recordemos que esto lo quiero mencionar rápidamente. La vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna son vacunas de ARN. Entonces, quiero expresar someramente y grandemente cómo se realizan. Cogen el fragmento de ARN que codifica la proteína Spike. Únicamente la proteína Spike. No les interesa otro tipo de proteínas. No les interesa proteína de envoltura, proteína de membrana, no. Únicamente la proteína Spike. Entonces, diciendo esto, es obvio y es sentido común que si únicamente codifican la proteína Spike o el fragmento de ARN para proteína Spike, es imposible que yo, después de tener una vacuna de ARN, adquiera infección por SARS-CoV. Sentido común. Si la vacuna únicamente es a base de un fragmento de ARN modificado que codifica la proteína Spike, ahí no me están metiendo en la vacuna proteínas de envoltura ni otras proteínas para que tengan que ver con el engranaje o el funcionamiento del virus. Entonces, si es únicamente para la proteína Spike, no tengo por qué presentar una infección por SARS-CoV. Esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta. En segundo lugar, esta vacuna, cuando es introducida, actúa y se libera en el citoplasma, no en el núcleo. Actúa en el citoplasma, no en el núcleo celular, para que la gente deje de pensar creencias que nos van a cambiar el código genético o vamos a tener un chip, no sé por dónde lo iban a meter, qué sé yo, pero al ser una vacuna netamente citoplasmático no interfiere con el código, con el núcleo, y no tiene por qué alterar la estructura genética del ser humano. Y esta vacuna, una vez está en el interior del citoplasma, va a interactuar con las organelas, con ribosomas, con aparato de Golgi, y se va a ensamblar directamente como tal
para finalmente al salir de la célula generar una producción de inmunidad tanto celular como inmunidad humoral, llevando a la protección y a la producción de anticuerpos. Sobre todo el que nos preocupa es, o el que nos interesa es, la producción de anticuerpos neutralizantes que van a estar dirigidos contra esa proteína spike de un virus potencialmente agresor después. Entonces, esta vacuna de ARN lo que permite directamente es que el sistema inmunológico, mediante inmunidad celular, afectando como tal la infección celular inicial, o mediante la inmunidad humoral produciendo anticuerpos, que hayan anticuerpos que estén ahí listos como policías, esperando que el virus entre en una futura entrada para que haya una protección, se levante todo un sistema inmunológico y el paciente no tenga una consecuencia catastrófica secundaria a la infección. Recordemos que mediante las vacunas, si bien se pretende que no haya infección, ese no es el objetivo final. El objetivo final de las vacunas es, primero, que la tasa de transmisibilidad en el que se infecta sea mucho más baja. Segundo, que la duración de los síntomas sea leve. Y tercero, que el paciente no tenga complicaciones. Aquí, antes de seguir con la otra diapositiva, quiero ser claro. Lo que se pretende con las vacunas es, primero, que la transmisibilidad sea menor, o sea, que el que tenga infección después de vacunado tenga ausencia de síntomas o síntomas muy escasos. Y dos, que no haya letalidad, que no haya estancia en cuidado intensivo y que, por supuesto, no haya mortalidad. Vamos a hacer este cuadro comparativo rápidamente. Las dos vacunas, la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna, ambas son de ARN, como ya mencioné. Ya todos sabemos directamente lo que tiene que ver con la refrigeración de ambas vacunas. La vacuna de Pfizer requiere congeladores de menos 70 grados, aunque el laboratorio se ha pronunciado y ha mencionado que con congeladores entre menos 25 y menos 50 grados podría funcionar también. La vacuna de Moderna a temperaturas de menos 20 grados. Son dos dosis. La de Pfizer a la tercera semana de la primera aplicación, la de Moderna a la cuarta semana. Los ensayos clínicos contaron en la de Pfizer con 44.000 o algo más, recordemos que se multiplica 22.000 por el doble que fue el placebo, y la de Moderna por algo más de 36.000 pacientes. Miremos que la efectividad de la vacuna mostró 95% en ambas, 94-95% en ambas. Cuando hablo de efectividad, estoy hablando del riesgo de que me dé infección. Pero al último, en la parte final de la diapositiva, se establece que la letalidad tiene una protección de 100%. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y cuando se analiza en el New England, la eficacia y la seguridad como tal de las vacunas de ARN, quiero mostrar esta condición que me parece bien interesante. Esta es una gráfica fácil de entender. Tenemos la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna. Miremos directamente los gráficos. Las curvas o las rayas directamente naranjas de abajo son los pacientes inmunizados con vacuna y arriba están los pacientes con placebo. Miremos directamente cómo la vacuna de Pfizer prácticamente desde el día séptimo muestra un notorio beneficio, un evidente beneficio con respecto al placebo. Y veremos directamente cómo, siguiendo la curva naranja, solamente hay un puntico negrito, que es un paciente que presentó complicaciones en el seguimiento. Esos pacientes que presentaron complicaciones no llevaron a mortalidad. Tuvieron alteración de la PAFI, pero no llevaron a mortalidad. Mientras que en los pacientes que recibieron placebo, prácticamente hay una curva ascendente con un número importante de pacientes complicados. Y esto lo establece desde el día séptimo, después de la primera vacuna. Y eso establecido nuevamente por estudios modernos que más tarde voy a compartir, cómo se ha mostrado un claro beneficio de la vacuna de ARN, tanto la de Pfizer como la de Moderna, después de la primera dosis, con títulos de anticuerpos que van a ser notoriamente elevados después del día 14 de la primera dosis. Anticuerpos que lógicamente se van a reforzar de una manera notoria después de la segunda dosis. Pero comparemos directamente con la vacuna de Moderna. Miren que es exactamente igual. Aquí quiero ser claro, miren que la vacuna de Moderna, ustedes cuando ven el elemento horizontal van a pensar, pero ¿cómo así? La vacuna de Moderna tardó casi 40 días. No, es que el diseño del estudio fue diferente.
y el diseño del estudio directamente buscó la protección o ver el elemento de protección después del día 30. Pero básicamente se equiparan en cuanto a producción de anticuerpos y en cuanto a protección, con otra condición puntual. En ambas vacunas, a los pacientes en el día 14, después de la dosis inicial, y en el día 28, después de la dosis inicial, se hicieron estudios de cultivos virales y se encontró directamente que en estudios de cultivos virales había una notoria respuesta favorable en los aislamientos de los pacientes que habían recibido como tal la vacuna. ¿Qué tiene que ver el caballo de Troya con lo que estamos hablando hoy? Hablemos directamente del caballo de Troya. Esto es bien importante, el caballo de Troya. ¿Y por qué el caballo de Troya? Porque el caballo de Troya es la piedra angular de las otras vacunas que voy a mencionar ahorita, o de algunas de las vacunas que voy a mencionar. Ahorita entenderán por qué estoy hablando del caballo de Troya. Regálenme un segundo, por favor. Aquí estamos, la lista comparativa de las otras vacunas. Yo quiero que veamos este cuadrito que es bien bonito, bien interesante. Aquí están las otras vacunas, algunas de las otras vacunas que están disponibles. Vemos como la vacuna de Johnson & Johnson, o la vacuna de Janssen, es una vacuna con una plataforma, un caballo de Troya, que es un adenovirus. Ustedes dirán, ¿cómo así que un caballo de Troya? ¿Qué tiene que ver un caballo de Troya y qué tiene que ver un adenovirus con el SARS-CoV? Para los que no conozcan la situación, se usa un adenovirus humano, y ese adenovirus humano es usado como elemento, como vehículo o como medio de transporte para llevar al interior de mi organismo, después de la vacuna, el fragmento inactivado de ARN. Entonces, por eso se llama un caballo de Troya. Usan un adenovirus, también inactivado, por supuesto, que sirve como un vehículo o un transporte para que entre la vacuna como tal, ese fragmento de ARN. Y vemos directamente cómo la vacuna de Johnson & Janssen es la única vacuna de las que voy a revisar acá que solamente requiere una dosis, Se ha mostrado que tiene una efectividad 72% en Estados Unidos, 57% en Sudáfrica. Ahorita quiero hablar por qué está esto con rojo, pero de forma independiente a que la efectividad sea de 57% o de 76% en Latinoamérica. Miren la protección contra elementos de letalidad, muertes de hospitalización, 100%. Y aquí tiene que haber claridad. Hay personas que dicen, pero ¿por qué a Pepito lo vacunan con Pfizer que tiene efectividad 98, 95, 94 y a Julano le colocan la vacuna china que tiene 50 o la de Johnson & Johnson que tiene 76? Lo que tenemos que mirar directamente es letalidad. Miren que todas las vacunas tienen una protección de 100% en lo que tiene que ver con complicaciones mortales, con falla respiratoria o con condiciones graves. Luego está la vacuna de Oxford. La vacuna de Oxford es una vacuna también de adenovirus. Se llama Chadox. ¿Por qué? Porque es un adenovirus de un chimpancé. Es un adenovirus de un chimpancé, de Oxford. Entonces, es un adenovirus de un chimpancé que se usa directamente como caballo de Troya para introducir ese fragmento de ARN del SARS-CoV, elemento de ARN que fue previamente modificado. Vemos cómo hay una efectividad también en cuanto a letalidad de 100%. Unas vacunas interesantes como la vacuna de Novavax, laboratorio norteamericano, laboratorio de Novavax, que es una vacuna a base de fragmentos proteicos del SARS, a base de fragmentos proteicos. Miren que ya no hablamos de ARN, ya no hablamos de adenovirus, sino a base de fragmentos proteicos, y esta tiene efectividad directamente de 100%. Miremos directamente lo de Sudáfrica, 70%. Ahorita vamos a analizar más las cosas. La vacuna rusa, la vacuna Sputnik, nominada así por el satélite ruso por allá en la década de los 50 del año pasado, del siglo pasado. Vemos cómo tiene una efectividad hasta del 100%, como la vacuna de Sinovac, la vacuna china, que usa estructuras virales completamente inactivadas, requiere 2 dosis y muestra también una efectividad. Si bien muestra una eficacia del 73%, se menciona directamente que tiene efectividad hasta del 100% como tal. Esta la quiero mencionar particularmente, lo que tiene que ver con la vacuna rusa, con la vacuna Sputnik, porque la vacuna rusa o la vacuna Sputnik, a diferencia de la vacuna de Johnson,
A diferencia de la vacuna de Oxford, esta vacuna rusa usa 2 adenovirus. La vacuna de Johnson y la vacuna de Oxford usa un adenovirus. Esta vacuna rusa usa 2 adenovirus. Usa de manera inicial un adenovirus 26 humano y el refuerzo a la tercera semana usa un adenovirus 5. Obviamente recordemos, como ya he mencionado, que ese adenovirus es como el caballo de Troya para interiorizar ese fragmento de ARN que solamente me interesa a mí, el de la proteína Spike. Así que si solamente me van a meter un fragmento de proteína Spike, no tengo por qué tener una infección por SARS-CoV, porque la vacuna no tiene los elementos genéticos necesarios ni suficientes para formar una estructura viral completa. Esta gráfica es bien importante. ¿Por qué las vacunas entre sí no se pueden comparar? Es muy difícil comparar las vacunas. O sea, hacer un metaanálisis de las vacunas va a dar una heterogeneidad altísima, un I cuadrado muy alto, que no va a permitir sacar conclusiones. ¿Y por qué es tan difícil comparar las vacunas? Primero que todo, por mecanismos de acción diferentes. Uno pudiera comparar las vacunas de ARN, sí, las pudiera comparar. En este momento la de Pfizer con la de Moderna, uno puede hacer un ensayo clínico comparando una con otra, pero comparar las vacunas de ARN con las vacunas de adenovirus o con las vacunas directamente de estructuras proteicas como la vacuna de Novavax o con las vacunas con elementos muertos como la de Sinovac, no se puede porque son vacunas con mecanismos de acción diferente, con vectores diferentes y con condiciones diferentes. Por tal motivo los resultados no van a ser absolutamente equiparables. Esta situación de la producción de las vacunas y lo que pasó en septiembre, lo que comenzó a detectarse en septiembre del año pasado y en octubre, sobre todo en el Reino Unido, hizo que desde la Organización Mundial de la Salud se hiciera necesaria una secuencia genómica del SARS-CoV. Compliquémonos más la vida, hagamos una secuenciación genómica del SARS-CoV. Este SARS-CoV que tenemos hoy, ¿qué tanto ha mutado con respecto al SARS-CoV de hace 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses? Y aquí hay una cosa en la que tenemos que tener claridad. Todos los virus de ARN mutan. Todos los virus de ARN mutan. Tienen linajes diferentes. El nombre técnico es linaje. No es un SARS diferente, no, un linaje diferente. Claro, ¿y por qué muta un virus? Cuando un virus pasa de un paciente a otro, a otro, a otro, a otro, a otro. O sea, esa transmisibilidad tan notoria, tan marcada, tan evidente, va a ser que obviamente haya una mutación en la secuencia genética del virus. Esto es completamente normal, es completamente esperado, pero hay ciertas mutaciones o ciertos linajes que se asocian a ciertas complicaciones, como vamos a ver, como son o mayor transmisibilidad o también, ¿por qué no pensar, una mayor mortalidad? Entonces, conclusión, todos los virus de ARN mutan, todos mutan. ¿Y cuándo muta un virus? Cuando le transmite de un paciente a paciente. Puede mutar para bien o puede mutar para mal. Puede mutar haciéndose menos infectante o puede mutar haciéndose más infectante. Eso puede ocurrir, eso puede pasar, pero mutan es en sí, por la fragilidad de la estructura y por el paso o la transmisibilidad directamente de un paciente a otro paciente. Eso es lo que ocasiona mutaciones y es lo que hizo que se hiciera una secuenciación genómica como tal del SARS-CoV. Y empezaron a salir estudios preocupantes. Empezaron a hablar directamente de emergencia de variantes altísimamente infectantes por SARS. Y rápidamente elementos que nos daban temor por el riesgo, no solamente de mayor transmisibilidad, sino por el temor que teníamos todos de decir, Dios mío, esto está mutando, ¿cómo se va a comportar estas mutaciones con respecto no solamente a la transmisibilidad, sino con respecto a la mortalidad? Eso generó alarmas notoriamente. Entonces, si hemos entendido lo que he mencionado, por sentido común, si yo logro rápidamente una inmunización notoria, rápida y efectiva, eso va a hacer que haya menos transmisibilidad y, lógicamente, menos capacidad y menos posibilidad para que el virus mute. Entonces, una forma directamente de que no haya tanta mutación es que haya rápidamente una inmunización activa y completa, pero global. Tiene que ser global, señores. Porque si hacemos una inmunización completa en Colombia y tenemos unas fronteras abiertas como las tenemos en nuestro país, recordemos que el R0 de este virus entre 2 y 3 va a ser que un paciente que llegue de otra frontera
no vacunado o donde no hay campañas de inmunización masivas, simplemente rápidamente le transmite esto. Entonces este problema de la inmunización es global. El control no es de un país, el control es de la humanidad. Y esto es lo que se está intentando hacer, buscar las mutaciones en este SARS, en esta proteína Spike. Recordemos que las mutaciones se buscan en la proteína Spike. Si bien las mutaciones ocurren en toda la estructura viral, en las diferentes proteínas de envoltura del virus, son las mutaciones en la proteína Spike, esa de 484K que ahorita voy a hablar, es la que notoriamente nos preocupa. Yo quiero mostrar este cuadro que es sencillo y quiero ver, es un resumen muy grande de las mutaciones. Esto es muy grande, porque si ustedes bajan los estudios de secuenciación genética del SARS-CoV de la OMS, es bastante complejo y es mucho más denso de lo que yo pido excusas de una manera muy resumida. Estoy intentando hacer explicar acá. Pido excusas, no soy inmunólogo, no soy genetista, pero quiero hacerme entender, y si no me hago entender, acepto con respeto las sugerencias para mejorar en una próxima charla. Entonces aquí tenemos diferentes variantes. Vamos a ver, el Reino Unido. Miremos en el Reino Unido, cómo esa mutación observada, esa 501Y-B1, esa mutación directamente tiene 23 mutaciones y de las 23 mutaciones, 8 están en la proteína Spike. Miren lo interesante de esto. Miren lo interesante. Hay 23 mutaciones, de las cuales 8 están en la proteína Spike. En la variable surafricana hay 21 mutaciones y de las 21 mutaciones, 9 están en la proteína Spike. Y en Brasil hay 17 mutaciones y de las 17, 10 están en la proteína Spike. Con eso quiero decir que el virus en cualquiera de sus proteínas puede mutar, variar, cambiar la secuencia de aminoácidos, cambiar una timina por una guanina. O sea, puede cambiar la mutación de aminoácidos. Pero los verdaderamente importantes en este momento es la mutación que ocurre en la proteína Spike. ¿Por qué? Ya hablé. Esa proteína Spike es la que le me va a meter el virus al tener un contacto con la enzima convertidora y llevar a infectividad. Y esa proteína Spike es sobre la cual están dirigidos los anticuerpos generados por la vacuna. Pero las otras cosas que quiero ver, vamos a ver como tal las mutaciones. O sea, estas variantes tienen mutaciones. ¿Y cuáles son las mutaciones? Vemos cómo en la variante del Reino Unido, las mutaciones, las de 71, las variantes que están abajo, en la parte surafricana, las variantes que estoy mencionando, y en la parte brasileña, las variantes que están ahí como tal establecidas. Esto es importante, o sea, hay que ver las mutaciones y la estructura y los cambios directamente genéticos como tal de la vacuna. ¿Y por qué es importante esto? Porque de estas mutaciones van a depender muchas cosas. Estos pueden ser datos muy indirectos. Y vemos como, por ejemplo, la vacuna de Johnson & Johnson muestra una efectividad reportada de 57% en Sudáfrica. Perdón, Ricardo, le agradecemos a la audiencia, por favor, colocar en silencio los micrófonos. Y igualmente, lo que me están preguntando sobre el tema de en qué momento van a hacerse las preguntas, dado de que tenemos hoy una doble auditorio por Facebook Live y por Zoom, entonces lo haremos al final de terminar la conferencia. Les agradezco a todos colaborar colocando en silencio sus audífonos. Gracias. Gracias, César. Entonces vemos directamente cómo la vacuna de Johnson & Johnson, que es la vacuna de una dosis, uno ve, bueno, 57% en Sudáfrica de efectividad. Ojo, cuando hablo de 57% es lo que tiene que ver con la infección, que el paciente se infecte o no. Eso es lo importante, no letalidad. Mire que la letalidad, la defensa sigue siendo del 100%, pero mire que son cifras que a uno le empiezan a preocupar. La vacuna de Novavax, como voy a mostrar más tarde en un estudio, 89% de efectividad en Reino Unido y 70% en Sudáfrica, aunque la respuesta contra letalidad es de 100%. La vacuna de Sinovac, la vacuna china, muestra 50.4% en Brasil versus 91% en Turquía, pero la efectividad en cuanto a letalidad sigue siendo de 100%. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y cuando tenemos en cuenta esto, vamos a ver qué dicen los estudios sobre la producción de anticuerpos neutralizantes
la producción de anticuerpos neutralizantes en pacientes después de la vacuna de ARN. Esto es importante, esta gráfica quiero que la analicemos con mucho detenimiento. En la parte inicial, vemos cómo el virus salvaje, WT, el virus salvaje, se compara directamente con la presencia únicamente de esta mutación N501Y, que es lo que se encuentra básicamente en el Reino Unido, en Inglaterra. Y vemos cómo vemos una producción importante de anticuerpos neutralizantes que dan protección. En la parte de la mitad, cuando a la mutación N501Y asociamos otras mutaciones como la D614G, se persiste como tal la producción de anticuerpos neutralizantes. Pero cuando aparece como tal la mutación E448K, nos preocupamos porque la producción de anticuerpos neutralizantes cae notoriamente. Así que esa mutación E48K, que se encuentra tanto en Sudáfrica como en Brasil, es la que se ha relacionado con que haya una disminución en la producción de anticuerpos neutralizantes que conllevarían como tal a que en el paciente se disminuya la efectividad en lo que tiene que ver con la protección, con la protección después de la vacuna para adquirir SARS-CoV. Pero hasta ahora, como ya mencioné, la efectividad en cuanto a la letalidad tiene que ver de 100%. Entonces quiero que tengamos especial atención en esta mutación, en esa E484K, esa mutación que aparece en Brasil y mucho más frecuente en Sudáfrica, es la que se asocia directamente a no una correlación ni a producción de anticuerpos neutralizantes después de la aplicación de vacunas de ARN. Y por tal motivo, al no haber la producción de vacunas de anticuerpos de ARN, la efectividad de la vacuna en cuanto a la potencial posibilidad de adquirir infección disminuye a 50, 55, 70%. Pero la efectividad en lo que tiene que ver con letalidad se mantiene en un 100%. Entonces la pregunta que uno tiene que hacer es, ¿por qué se disminuye la efectividad en cuanto al riesgo de infectividad? Se mantiene la efectividad en cuanto a los periodos o la producción directamente de una alta letalidad o de mortalidad. Ahí es donde la inmunidad celular generada por la vacuna puede jugar un papel fundamental e importante. Aquí básicamente está la comparación de las dos vacunas. Aquí está la comparación de las dos vacunas. Vemos cómo con la vacuna tanto de Pfizer como la vacuna Moderna, cuando se presentan las variantes problema que mencioné, cae notoriamente la producción de anticuerpos neutralizantes. Este artículo reciente menciona cómo la producción de vacuna Novavax, recordemos que es una vacuna directamente con fragmento de proteína, parece proteger muy bien contra la variante inglesa del Reino Unido, pero disminuye su acción efectiva y protectora contra la variable surafricana, aunque, repito, lo que tiene que ver con la letalidad se mantiene en un 100%. ¿Pueden las vacunas parar la transmisión? Esta pregunta es importante, hay que responderla. ¿Pueden las vacunas parar la transmisión? Vamos a intentar responder esta condición con esta gráfica bien bonita. ¿Qué ha pasado en Israel? Recordemos que para nadie es un secreto que Israel es el país que más adelante está en el mundo en la inmunización de su población. ¿Qué ha pasado en Israel? Vemos cómo en Israel, cuando se analizan básicamente una cantidad de casi 600.000 personas vacunadas y se comparan con un número parecido de pacientes no vacunados, vemos cómo lo que tiene que ver con la infección documentada, con la presencia de síntomas, con la presencia de hospitalización, de COVID severo y de muerte, favorece notoriamente, dramáticamente a la población inmunizada. Esto es importante tenerlo en cuenta. Es en este momento lo que tenemos. Es el estudio más grande que en este momento tenemos. Con toda seguridad, esta noche o mañana o en 20 días va a salir una cohorte o un estudio con un mayor número de pacientes. Pero este número de casi 1.200.000, 600 vacunados y 600.000 no vacunados establece directamente la efectividad de la vacuna de ARN que está aplicando el gobierno israelí en lo que tiene que ver con infección, 1,
con síntomas leves y con letalidad. Así que esto es bastante esperanzador. Esta diapositiva se metió aquí, pero no quiero pasarla por alto. Con respecto a al miedo que tienen muchas personas con respecto a las vacunas, con respecto a la alergia. Recordemos que la reacción, después de más de 18 millones de dosis, este artículo fue hecho cuando se han aplicado 18, 20 millones de dosis. Después de más de 18 millones de dosis de vacunas aplicadas, se han presentado cerca de 11 o 12 casos de anafilaxis, o sea, un número notoriamente bajo, reducido, más factible ganarse una lotería de 5 cifras que hacer una reacción como tal anafiláctica. Esto es importante y esto lo quiero mencionar. Aquí me quiero detener un poquito porque se lo pregunta a uno muchas personas. Bueno, ¿y los que nos hemos infectado o los que fuimos vacunados, qué pasa? ¿Qué pasa con los anticuerpos neutralizantes después de que el paciente se infecta? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Se ha hablado, hay artículos que voy a mencionar ahorita, como los anticuerpos neutralizantes del paciente que ya tuvo una infección leve o moderada, hablo de los anticuerpos neutralizantes, comienzan a disminuir después del 6º o 8º mes de la infección inicial. Esto es importante tenerlo en cuenta. Ojo, después del 6º o 8º mes de la infección inicial, en pacientes con infección leve o moderada, en leve puede ser un poco menos, 4 o 6 meses. Los anticuerpos neutralizantes IgG van a comenzar a disminuir hasta desaparecer por completo. En infección severa pueden tener una duración mayor, pero también se habla de que no más allá de 8 o 9 meses. Sin embargo, puede persistir la memoria en lo que tiene que ver con la producción de la inmunidad celular. Aquí hay algo bastante importante. La memoria y la recuperación inmunológica después de 8 meses de infección. Como ya mencioné, hasta 8 meses para la producción directamente de anticuerpos neutralizantes contra la proteína Spike. Y con respecto a la inmunidad celular, comienza a declinar después de una vida media de 3 a 5 meses. Aunque, como menciono, esto todavía no se ha dilucidado claramente ni establecido claramente. Pero lo que sí hay claridad, acorde a una gran cantidad importante de estudios, es que el paciente con una infección leve o moderada o severa puede tener, sobre todo moderada y severa, puede tener una protección contra una nueva infección en un periodo o por un periodo por lo menos hasta después de 6 meses. Sin embargo, esto no puede ser absolutista porque hay una variable interesante relacionada con la infección, que es la carga viral al momento de la infección. Esto es fundamental y esto es importante. Si alguien tuvo SARS-CoV y lleva 3 o 4 meses después de la infección y el paciente usa tapabocas y se protege y se vuelve a infectar, pues va a tener una carga viral menor en ese momento de la infección y el riesgo, lógicamente, de infección o de formas severas va a ser mucho menor. Pero si el paciente se relaja y después de 3 o 4 meses de infección no usa elementos de distanciamiento, no usa tapabocas y el paciente se expone a una carga viral alta por alguien que tose o estornuda, ante la no protección, lógicamente el riesgo de infección va a ser importante. Y hemos visto cómo una de las variables más importantes que tiene que ver con la tasa de infección es la carga viral al momento de la infección. Y no solamente la carga viral, sino el tiempo de exposición. Y ya como hablé en la conferencia pasada hace 3 o 4 meses, la carga viral al momento de la infección es una de las variables más relacionadas con mortalidad en los pacientes con COVID. Eso es claro, es establecido. Además de la diabetes, además de la obesidad, además del sobrepeso, además del inmunocompromiso, la carga viral al momento de la exposición es una variable notoriamente elevada que está relacionada con la letalidad y las complicaciones. Claro, por sentido común, si tengo más carga viral, voy a tener una tormenta inflamatoria mucho mayor que no me va a dar tiempo directamente para que un sistema inmunológico me proteja de la condición. Esta diapositiva la quise traer con respecto a la producción de IgA y de IgG. Recordemos que la vacuna va a llevar, la vacuna parenteral muscular va a llevar básicamente a producción de IgG, y esa producción de anticuerpos neutralizantes IgG me van a proteger directamente contra componentes infecciosos pulmonares. Con la vacuna, con estas vacunas, no hay producción de IgA. Entonces, recordemos que esta IgA
es la que nos protege directamente de infecciones respiratorias altas, de mucosa nasal, de vía respiratoria alta. Esto en gran parte explica por qué la vacuna no disminuye de manera absoluta de que yo tenga síntomas leves de SARS-CoV, porque no me llevan a producción de IgA. Esto es importante, es un concepto que puede ser muy sencillo, muy elemental, pero es clave para entender muchas cosas. Como la vacuna me produce anticuerpos tipo IgG y no IgA, y la IgA actúa en vía inferior, protegiendo vía inferior, y la IgA en vía respiratoria alta, mucosa nasal, eso hace que la vacuna no necesariamente disminuya el riesgo de que yo tenga síntomas leves. Esto es importante tenerlo en cuenta. Mientras que con otras vacunas, pues no es el caso de esta que estoy mencionando, pero quiero mencionar, hay vacunas de aplicación nasal que sí llevan a producción de IgA. Esto es importante y lo quiero mencionar porque está muy en boga. Estamos en pandemia, señores. Hay una escasez y una ausencia de disponibilidad de vacunas en el mundo, no solamente en países pobres como el nuestro, sino en los países ricos. Hay pobre disposición de vacunas y esta pobre disposición de vacunas ha hecho o ha llevado a que se produzca una cantidad importante de ensayos clínicos y de estudios donde se intente lograr una inmunidad de rebaño mediante vacunación lo más rápidamente posible. Aquí hay una limitante con las vacunas de ARN o con la vacuna de AstraZeneca o con la vacuna rusa, que son 2 dosis. Es una limitante. Recordemos que la única vacuna de una sola dosis hasta ahorita es la de Janssen o la de Johnson & Johnson. Entonces, esta limitante de 2 dosis ha llevado a los investigadores a ver, bueno, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar con las vacunas de ARN en pacientes que ya tuvieron infección por SARS-CoV? Y los estudios han sido concluyentes y han sido muy esperanzadores. En pacientes que hubieran tenido una infección por SARS-CoV y que tengan un periodo de duración de infectividad de menos de 6, preferiblemente de menos de 3 meses, se beneficiarían de una sola dosis. Porque se puede establecer claramente, y vemos cómo aquí se ve en este artículo de Kramer y colaboradores, cómo en los pacientes previamente infectados, balotas naranjas, tienen una mayor producción de anticuerpos después de la primera dosis. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y esto ha hecho que se establezca, todavía no es protocolario, no hay aprobación como tal por parte de las autoridades sanitarias a nivel mundial, pero ya se empezó a hablar de esto. Se empezó a hablar de esto. A ver, necesitamos vacunar rápidamente a la población, rápido, para que no haya mutación ni mucha transmisibilidad. Y al no haber transmisibilidad, pues no se produzcan mutaciones. Y al no haber mutaciones, haya menor riesgo de transmisibilidad y menor riesgo de muerte. Entonces tenemos que vacunar rápidamente a la población. Como las vacunas de ARN y las vacunas de adenovirus, con excepción de la de Johnson & Johnson, requiere 2 dosis, pues a ver, hombre, apliquemos la vacuna. Solamente, estos estudios únicamente han sido en vacunas de ARN, pero muy pronto hay 2 estudios en curso con respecto a la producción de anticuerpos después de la primera dosis en pacientes previamente infectados. Entonces, si logramos un mantenimiento de anticuerpos después de la primera dosis, eso podría permitir que pacientes ya infectados tengan solamente una dosis. Son estudios bien interesantes para tener en cuenta. Aquí hay otro estudio con respecto a recomendaciones que se han hecho en el Reino Unido con respecto a la vacuna de Johnson de AstraZeneca. Miren cómo en este estudio de AstraZeneca, ellos mencionan ellos, y en el Reino Unido, cómo se podría espaciar, acorde a este estudio, cómo se podría espaciar el tiempo entre la primera y segunda dosis. No llevando la segunda dosis con la vacuna de AstraZeneca, que es vacuna de adenovirus, a la 4ª semana, sino aplicándola hasta 3 meses después de la primera dosis. Y acorde a este estudio, vemos cómo después de más de 3 meses, vemos cómo en el rectángulo hay una muy buena producción de anticuerpos. Eso daría cierta tranquilidad acorde a este estudio. Sin embargo, hay autores que han contradicho hecho y no han estado para nada de acuerdo. En este estudio reciente de hace una semana en Lancet, en una carta de editor, se habla directamente de que se tiene que cuestionar esto y que la vacuna se tiene que seguir aplicando como tal cada 4 semanas. ¿A qué vamos, señores? ¿A dónde vamos? En esta charla que llevamos ya 1 hora y los voy a cansar. ¿A dónde vamos? ¿Qué esperanza tenemos? Nuevas vacunas que concomitantemente tengan en una misma dosis diferentes mecanismos de acción. Nuevas vacunas directamente que nos permitan que haya una protección contra las diferentes variables, contra las diferentes variantes, contra los diferentes linajes. A eso vamos.
Es increíble cómo la ingeniería genética, la inmunología, la investigación, la epidemiología y la salud pública ha avanzado. Algo bueno nos tiene que haber traído esta pandemia. Dentro de tantas cosas catastróficas desde el punto de vista de salud pública, desde el punto de vista de muertes, desde el punto de vista de economía, algo bueno tuvo que haber tenido. Algo bueno es que la salud pública ha avanzado, por fin se le está dando a la salud pública a nivel mundial la importancia que se merece. La salud pública siempre ha sido mirada por la puerta de atrás, como la Cenicienta, no solamente a nivel de los países, sino las facultades de medicina y por todos nosotros. La salud pública ya tiene el papel que se requiere. Y en segundo lugar, los elementos o la investigación en inmunología, en genética, en vacunas, están aumentando notoriamente y estas técnicas de ARN de vacunación van a ser importantísimas, no solamente para vacunas de infecciones virales, sino que también en terapia oncológica, en otras condiciones que no soy experto ni quiero hablar del asunto, donde nos puedan directamente como tal ayudar. Entonces, allá vamos. ¿Y cómo estamos nosotros? Esto es un dato hasta hace 2 días, hasta hace 2 días y medio, 3 días. En Colombia, hasta hace 3 días, habían 50.524 dosis administradas. En Estados Unidos, 66 millones y medio. En China, 40 millones. En el Reino Unido, 18 millones. En Israel, casi 8 millones. En Turquía, 7 millones. Entonces, pues, estamos como muy atrás en la cola, pero no podemos perder la esperanza, no podemos perder la fe. Tenemos que unirnos. Estamos en pandemia y no podemos ser criticones, sino ser críticos. Una cosa es ser criticón y otra cosa es ser crítico. Tenemos que trabajar todos unidos. Es el país donde estamos, es el país donde tenemos que vivir, es el país que tenemos que sacar adelante. Sí, esto es muy triste, ver que Colombia tiene 50.000 dosis cuando los otros países tienen millones ya aplicadas. Pero hombre, estamos empezando, esperemos que las autoridades hagan lo mejor posible, que el gobierno haga lo mejor, porque este es nuestro país, tenemos que protegernos, tenemos que proteger a nuestros seres queridos y confiar en Dios de que esta pesadilla rápidamente salga para que estas complicaciones catastróficas asociadas a la pandemia terminen o se mitiguen o se atenúen, porque muy factiblemente esta vacuna va a llegar con un carácter estacional. ¿Qué indica un carácter estacional? De una aplicación cada año, cada 2 años. Esperemos los estudios y esperemos las autoridades que van a mencionar. Yo quiero finalmente darle gracias a todo el auditorio. De antemano quiero pedir disculpas por potenciales falencias en la charla. Lo hice con la mejor intención y con la mejor buena fe. Me comprometo a retroalimentarme si alguna condición no fue acorde con lo esperado o con información de ustedes, y en una próxima charla la reviso y hablo al respecto. Muchas gracias, César, a todos, a Patricia, a César, a Karen, y estoy atento a ustedes. Muchas gracias. Ricardo, todo lo contrario, pues agradecemos tu sencillez y tu generosidad a cuando tú mencionas que si te has quedado corto, primero que todo, no es fácil dictar una conferencia de este nivel de complejidad donde tenemos no solamente profesionales de la salud, sino tenemos otras personas en otras áreas que nos están acompañando y que estaban deseosos de poder entender y llevar todo este concepto técnico-científico a una presentación con un nivel de plastilina, pues no es nada fácil. Entramos entonces en este momento, si Patricia Cedeño está de acuerdo con todo su equipo y de acuerdo a lo que habíamos programado, a la etapa de preguntas. Habíamos dicho entonces que por cuestiones prácticas con el fin de poder canalizar en un momento dado, agrupar, por favor, las fueran colocando en el chat. Si tú recibes algunas de tu grupo directamente, Patricia, para que tú la expreses, para que seas la co-líder con todo el grupo allá, y las personas que están vinculadas aquí por Zoom, pues igualmente también las pueden manifestar por escrito para que demos un breve espacio. Una de las preguntas que había llegado, Ricardo, es que dentro del grupo de los pacientes que se manejan con VIH, de los tratamientos alternativos que han llegado y que han aparecido, uno de los mecanismos de acción siempre planteados ha sido la inhibición de los inhibidores de la transcriptasa reversa.
En este caso, donde realmente la mutación también puede producirse muy seguramente en el momento de la transcripción, preguntan sobre los planteamientos que se han expresado en días pasados, creo que ya hace algo más de un mes, en el que salió la posibilidad del manejo por vía oral para el manejo de COVID y apuntando principalmente dentro de otros mecanismos al de inhibición de la transcriptasa reversa. Bueno, hay una cosa importante, César, mire, recordemos históricamente, hace un año, no, tal vez, sí, un año en el mundo, habían grandes estudios en curso donde se hablaba de inhibidores de proteasa, como el lopinavir, ritonavir, como manejo para pacientes con SARS-CoV. De hecho, en nuestro país, yo recuerdo que el protocolo ministerial y parte de los protocolos de las asociaciones científicas recomendaban el uso del lopinavir, ritonavir. Eso después cayó en desuso, obviamente se mostró que no tenía ningún nivel de evidencia, que no tenía efectividad y que era mucho más el riesgo de efectos adversos que el verdadero beneficio. Y con respecto a fármacos, bien sea otro tipo de inhibidores de proteasas o inhibidores nucleócidos o inhibidores no nucleócidos, no tienen todavía un sustento científico ni una evidencia clara disponible como tal. No. Y en este momento a lo que se le está apuntando es a evitar la entrada del virus al interior de la célula. Estos medicamentos que mencionaste tú, lo que buscarían o harían directamente sería intentar actuar una vez que el virus está en el interior de la célula y aparece como tal la cascada inmunológica. Pero con respecto a inhibidores de proteasa, César, inhibidores nucleócidos, inhibidores no nucleócidos, no hay absolutamente nada. Incluso, César, con anticuerpos monoclonales, tampoco hay una clara evidencia de su utilidad o de su funcionabilidad. Hay anticuerpos monoclonales que han mostrado efectividad en pacientes con infección leve. Recordemos eso. Hay anticuerpos monoclonales que han mostrado efectividad en pacientes con infección leve, pero no en pacientes con infección moderada o infección severa. Cuando el paciente ya tiene una condición moderada o severa, el tratamiento con anticuerpos monoclonales es poco el efecto que puede hacer o tener, y lo único directamente ahí que ha mostrado efectividad son los corticoides en lo que tiene que ver con mortalidad en pacientes con ventilación mecánica. Gracias, Ricardo. Mientras que Patricia centra de pronto No, yo estoy alguna aquí, de las tranquilo. preguntas que el grupo ha Aquí hay... planteado. Una de las que se ha dado bastante dentro del grupo de colegas egresados de mi promoción, con el que tenemos adicionalmente un chat individualizado y con otros 2 o 3 chats, ha ido viniendo y volviendo, viniendo y volviendo, el tema de como tú bien lo mencionaste, de hecho el único que tiene evidencia son los corticoides, pero se sigue insistiendo y siguen planteándose una gran cantidad de dudas frente a la utilización de ivermectina. Yo sé que nosotros ya habíamos tratado este tema en noviembre, que probablemente lo volvimos a repasar a finales de diciembre. Sacamos a nivel interno un comunicado para el grupo de DEMPO, SIAM, Hard New Hard. Creo que igualmente Carlitos se nos había unido a esa propuesta, pero pues siguen llegando las inquietudes, y nuevamente repasar, ¿ha cambiado algo el concepto que teníamos sobre lo que habíamos hablado de ivermectina? ¿Hay cosas nuevas o definitivamente no tienen ninguna utilidad en este momento? César, mira, estudios con ivermectina hay montones, hay montones, definitivamente hay montones. Pero primero que todo, no hay ningún protocolo o guía basado en la evidencia que autorice la utilidad de ivermectina o que autorice el beneficio de la ivermectina. Como te menciono, hay muchos estudios, hay muchos artículos, pero cuando uno revisa los estudios, ve que los desenlaces fuertes o duros de la ivermectina no son los que uno quisiera. Es que, César, en SARS-CoV, ¿qué es desenlace duro? Falla respiratoria. ¿Qué es desenlace duro? Ventilación mecánica. ¿Qué es desenlace duro? Requerimiento de cuidado intensivo. Esos son desenlaces duros. No hay suficiente evidencia de que la ivermectina actúe favorablemente actuando sobre perdóname la redundancia, sobre un desenlace duro en pacientes con SARS-CoV. No es protocolario,
no se usa, no tiene nivel de evidencia. Sin embargo, César, quiero ser claro, todo cambia. Hasta hoy no hay nivel de evidencia. Yo sé que hay muchos ensayos clínicos, algunos que tienen directamente criterios de enmascaramiento, de selección o de autorización que dejan mucho que desear en el diseño. Y no voy a entrar a discutir eso desde el punto de vista epidemiológico en este momento. Pero a este momento, la ivermectina no hace parte de protocolos. No hay una evidencia clínica suficiente establecida. Si en un hospital X, Y o Z lo usan de manera protocolaria, cada cual maneja sus cosas, pero no es protocolario, César. Hay suficiente evidencia que no favorece el uso de ivermectina. No se favorece. En segundo lugar, lo que sí es claro, César, es que la ivermectina no tiene finalidad con acción profiláctica. Hay gente que usa ivermectina cuando tiene síntomas respiratorios o cuando tiene mialgias y artralgias, bueno, qué sé yo. Ahí no hay nivel de evidencia. Pero usarla con fines preventivos sí que menos. Sí que menos. O sea, usar ivermectina con fin preventivo tampoco tiene nivel de evidencia. Porque entonces, ¿hasta cuándo van a usar ivermectina? ¿1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 6 años, el resto de la vida? Hay un artículo que están dando por ahí donde la gente le está confundiendo cuando lo lee. Yo tengo el artículo, César, aquí no lo tengo en este momento, pero lo tengo en la charla pasada, donde dice ivermectina aprobado por FDA para el manejo del SARS-CoV. Entonces hay mucha gente que se confunde cuando lee ese artículo. Y el artículo dice, ivermectina, fármaco aprobado por FDA para manejo del SARS-CoV. Así dice el artículo. Pero cuando uno lee el artículo, lo que el artículo dice es, la ivermectina, fármaco aprobado por FDA para el tratamiento de ciertas helmintiasis, se puede asociar a disminución de la replicación viral por SARS-CoV, que es muy diferente. Entonces yo pienso que gran parte de la gente que nos está preguntando es porque está haciendo una lectura inadecuada de ese artículo, porque ese artículo me lo han mandado César colegas a mí unas 40 veces. Ricardo, mire este artículo, la FDA aprobó la ivermectina. No, señores, ahí no dice eso. Ahí lo que dice es que la ivermectina, fármaco aprobado por la FDA para tratar ciertos helmintos, se puede asociar a, que es muy diferente, César. En ivermectina, César, no hay evidencia clínica. Hay estudios aparte, o sea, habrá gente que la usa, pero yo no voy a entrar a discutir, pero particularmente no la uso, no tiene nivel de evidencia, no tiene sustento, no tiene protocolo. Ricardo, Mantenemos el criterio los de colegas disminuir me están disminuir preguntando, solamente perdón el César, tiempo de es que los hospitalización, colegas me insisten en pero una, se fue prácticamente la parte concluyente, pero no la parte de los desenlaces duros. Patricia, por favor, adelante. César, es que los colegas llevan haciéndome dos preguntas que pienso que Ricardo nos puede contestar clarito. Lo uno es los efectos secundarios, porque sí se están presentando en algunos colegas que ya se han puesto la vacuna, alérgicos que están preguntando algunos. Y lo otro es, ¿qué pasa si le da a uno el coronavirus de todas formas después de la vacuna? Bueno, con respecto a la segunda pregunta, que es pertinente, mire, ya mencioné, Patricia, yo quiero que entendamos una cosa. La vacuna no es un gran condón ni un gran preservativo que me proteja de la cabeza a los pies, no. Lo que pretendemos con la vacuna es que la letalidad en el paciente infectado sea cero. Eso es lo que se pretende con la vacuna. Mire, el target o lo que se busca con la vacuna son dos cosas. Primero, que el paciente que se infecta tenga menor transmisibilidad del virus o no lo transmita en aquel paciente que se infecta. O sea, si el paciente se infecta, que tenga menor transmisibilidad del virus o que no lo transmita porque tenga una duración de síntomas muy baja o que prácticamente esté asintomático. Y segundo, lo que se espera con la vacuna es que al que le dé COVID no tenga complicaciones funestas o catastróficas. Eso es lo que se busca y se espera. Eso es lo que se busca, Patricia. Es lo que se busca. Miren que hay estudios, y no con las vacunas de ARN. Con las vacunas de ARN se ha mostrado directamente efectividad de 94-95% para Pfizer y para Moderna en cuanto a que no les da COVID a los pacientes. Pero la letalidad es de 100%, protege 100% contra letalidad. Pero hay otras vacunas que quiero recordar. Otras vacunas, aquí tengo la gráfica, discúlpeme, qué pena. Otras vacunas que están acá, que no tienen efectividad de 100%, sino menor,
Aquí están, disculpen. Aquí, por ejemplo, vemos cómo la vacuna de Johnson Johnson tiene efectividad de 32%, 66% en Latinoamérica, por decir alguna cosa. La vacuna de Sinovac tiene efectividad de 60, 75%. Miren, o sea que por una vacuna de Sinovac, si tengo una efectividad de 75%, hay un 35% de chance de que me dé COVID. Pero hay un 100% de chance de que si me da COVID no tenga complicaciones mortales. Eso es lo que se busca, Patricia. Con respecto a los efectos adversos, ya mencioné, las reacciones anafilácticas son raras, rarísimas. Es más fácil ganar una lotería con 5 cifras que tener una clara reacción anafiláctica, a no ser que yo tenga antecedentes claros, absolutos de anafilaxia previa de origen medicamentoso o farmacológico, o qué sé yo. Y los efectos son locales, la mayor parte de las veces, siendo el dolor en el sitio de aplicación es más frecuente, hasta en un 65% de las ocasiones, dolor que puede estar de 24 a 48 horas después del tiempo de aplicación de la vacuna. Siguen el malestar general, la adinamia y las febrículas hasta en un 25%, que pueden durar hasta 24 horas. Y puede haber un cuadro febril de hasta 48 horas en menos del 5% de los casos. Los síntomas se mejoran solamente con acetaminofén. Al propósito, quiero mencionar, hace poco compartí en el chat unos estudios interesantes donde se muestra que los antiinflamatorios no esteroideos, el ibuprofeno, el diclofenaco, el propenibero, los antiinflamatorios no esteroideos se podrían asociar con disminución de la efectividad de la vacuna. Por tal motivo, ante efectos adversos, el tratamiento de elección es acetaminofén, no más. Ok, gracias, Ricardo. Es que sí Patricia, qué pena. No vale la pena, ni es protocolario, tomar antihistamínicos antes de la vacuna, ni tomar antiinflamatorios antes de la vacuna. No, no vale la pena, no se usa y no es protocolario. No se hace. Recordemos muy bien que a propósito de eso, hay una cosa que con respecto a no es ivermectina, pero sí un fármaco que se usa mucho en esa, y perdóname, los macrólidos, como la claritromicina y la acitromicina, tampoco se dan en pacientes con COVID. No, no, no. Los macrólidos no se dan. Y hay una cosa importante, los macrólidos, como la claritromicina o la acitromicina, se pueden asociar a muerte súbita por QT prolongado, sobre todo en pacientes con cardiopatía de base. Y los pacientes, César, Patricia, que hacen long COVID como complicación después del COVID, se encuentra que hay una cohorte importante de hacer miocarditis, los que tomaron previamente macrólidos. Qué pena, Patricia. No, Ricardo, muchas gracias. Es que la consulta de unos colegas que ya se han colocado la vacuna y que les ha dado fuerte, pues me imagino que es porque tienen esa tendencia a generar, digamos, alergias y es más por ese lado que les ha dado duro, me imagino, porque sí lo han referido y sí, pues fue una de las preguntas constantes del chat. Y la otra, pues que Pero muchas Patricia, veces... Patricia, quiero insistir, los síntomas usualmente no van allá más de, cuando son de una intensidad leve, moderada, no van a más allá de 24, 48 horas y rápidamente desaparecen. Rápidamente desaparecen. En la gran mayoría de los pacientes. O sea, los efectos adversos sistémicos aparecen en la menor cantidad de pacientes y los efectos locales son los más frecuentes y, como ya te mencioné, rápidamente desaparecen. Ok, Ricardo, muchas gracias, muy amable. Bueno, aquí en el otro chat tampoco me aparecen más preguntas en este momento. Por el contrario, hay muchísimas expresiones de agradecimiento. Gracias, doctor. Excelente, gracias por su tiempo. Doctor, muchas gracias. Muy productiva la charla. Excelente charla, doctor. Muchas gracias por la presentación. Excelente como siempre. Excelente, es un maestro para explicar. Gracias, doctor Ricardo. Excelente exposición. Muchas gracias por compartir tanto conocimiento y tiempo. Dios P debe ser proveedora o algo así. Lo bendiga infinitamente y muchas gracias, doctor, por compartir sus conocimientos de tal suerte que lo que veo es que ha sido de tal claridad donde las inquietudes y las dudas han sido mínimas. Si no hay más dudas, Patricia, muchísimas gracias. Fue un placer grandísimo haber compartido
en la noche de hoy con todo tu equipo, con la institución que tú presides y de la que Ricardo nos ha dado unas excelentes referencias y de las que sabemos que están realizando una gran labor. Desearle de verdad, de todo corazón, que nos sigamos encontrando en este escenario en más de una ocasión. De igual manera, el espacio que nosotros hemos ido creando cada 15 días está totalmente abierto para que profesionales de tu grupo que en un momento dado quieran participar también acompañándonos en esta reunión ya como expositores, son terriblemente bienvenidos. Nosotros tenemos una actividad donde intentamos por lo menos 2 veces al mes reunirnos, es un promedio de 24 conferencias, reuniones en el año, y la verdad ha sido una experiencia muy gratificante, muy de unión, es un grupo muy de amigos donde nos sentamos a departir y a compartir. Por eso hoy ha sido un gran honor poder haber estado en compañía de todo tu equipo y de la organización que tú representas. Ricardo, mil gracias. Patricia. Muchas gracias, Ricardo, muchas gracias. De verdad que sí, muy agradecida. No, con mucho gusto. Listo. Muchas gracias. Ricardo, muchísimas gracias. Un abrazo a todos y Luis Carlos, podemos proceder por dar por terminado. Listo, sí, señor. Feliz noche para todos. Feliz noche a todos. Muchísimas gracias por participar en este conversatorio.